criterios de semejanza de triángulo de geometría octavo grado, Erika Arrieta Ortiz, su docente. Para esto tenemos un objetivo y es reconocer y construir triángulos semejantes. El indicador de desempeño es el número 7, que dice resuelve problemas que implican la aplicación de los criterios de semejanza. Para eso primero debemos de definir qué son figuras semejantes. Decimos que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Observemos aquí, tienen la misma forma, más no el mismo tamaño. Una es más pequeña y la otra es más grande. Mirad aquí, ambas son estrellas, una pequeña y una grande. Igualmente acá, mira que no importa la posición como esté, lo importante es que tengan la misma forma. La idea de la misma forma aparece en las ampliaciones y las reducciones. Por eso decimos que unas son pequeñas y las otras son grandes. Los triángulos semejantes, decimos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados son homólogos, son proporcionales. Cuando decimos la palabra homólogo, quiere decir los lados son correspondientes entre sí, ocupan el mismo lugar, la misma posición. Ejemplo, este lado es homólogo con el de este con este con este, porque al sobreponerlo deben quedar en la misma posición. Miremos un ejemplo, dado el triángulo de lados 4 metros, 5 metros y 6 metros, tengamos ahí, me dice que multiplica cada uno de los lados por 3, vamos a hacer una amplificación. Entonces al multiplicar el lado me dicen 5 por 3, 15, 6 por 3, 18 y 4 por 3, 2. Miremos que los lados del triángulo se han triplicado. Identifiquemos algunos elementos. Tenemos el triángulo anterior, los dos triángulos, entonces podemos decir que la razón es 3. ¿Por qué la razón es 3? Porque si yo hago 18 entre 6 es 3, 15 entre 5 da 3 y 12 entre 4 da 3. Luego podemos decir que los lados homólogos son, quiere decir que cuando yo lo sobrepongan queden en la misma posición, en el mismo lugar. Decimos que AB es homólogo con PQ, BC es con QR y AC es con PR. Ahora decimos que hay unos criterios de triángulo. Estos son principios que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes sin necesidad de medir y comparar todos sus lados y todos sus ángulos. Estos principios los conocemos como criterios de semejanza. Existen 3 criterios y los vamos a ver. El primero es ángulo, ángulo. El segundo es lado, lado, lado. Y el tercero es lado, ángulo, lado. Estaremos definiendo cada uno de ellos. Empecemos con el primer criterio, ángulo, ángulo. Dos triángulos que tienen los dos ángulos congruentes, cuando hablamos la palabra congruente es igual, quiere decir la misma medida, son semejantes entre sí. Quiere decir que si alfa es igual a alfa, alfa prima, y beta es igual a beta prima, entonces decimos que los dos triángulos son semejantes. Miremos el ejemplo. Son los siguientes triángulos semejantes. Miremoslo aquí. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo RPQ. Miremos que este lado es correspondiente con este, el ángulo 65 y 65, 25 y 25. Entonces decimos que sí son semejantes porque al tener dos lados sus ángulos congruentes, cumplen el criterio de ángulo, ángulo. Recordemos que la sumatoria de los 3 ángulos debe dar 180. Entonces si tengo 2, por ende ya este debe medir lo que me falte para 180. 65 y 25 me da 90. Quiere decir que este ángulo me faltaría, sería 90. Igualmente pasa con este. Entonces por eso es que en algunos libros puedes conseguir criterio de ángulo, ángulo, ángulo o solamente AA de ángulo, ángulo, porque ya se tiene dado que si dos son iguales, el tercero tiene que ser igual. Vamos con el segundo criterio, que es el de lado, lado, lado.
Este dice que dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes. O cuando me hablan de proporción, quiere decir que cuando multiplique en cruz, dos razones me debe dar el mismo resultado, o cuando divida las razones debe darme la misma cantidad. Tengo el triángulo ABC y el triángulo A'B', C'. Es decir, los lados homólogos a ellos, A entre A' es igual a B', es igual a C', es igual a K. K es la constante, quiere decir la proporción, el cociente obtenido de comparar los lados homólogos entre sí reciben el nombre de razón semejante. Miremos un ejemplo. Determina si los triángulos ABC y PQR son semejantes. Tengo estos aquí. Miremos si son semejantes. Debo tener en cuenta que el criterio que voy aquí a mirar es el de lado porque tengo la medida de todos los lados. Miremos entonces, verifiquemos si las medidas de los lados son proporcionales. Armo el primer lado homólogo, 1.5 con 3 es igual a 3,5 con el lado homólogo que es 7, miremos que están del mismo color, es igual a 5 con 10. Miramos que la razón es 0.5. Cuando divida 1.5 entre 3 me da 0,5. 3,5 entre 7 es igual a 0.5. Y 5 entre 10, 0.5. También hay otra forma de multiplicar en cruz, tomar dos razones y multiplicar para que me dé la proporción. Y si me da el mismo resultado, decimos que son proporcionales. Entonces multiplico en cruz, 1.5 por 7 es igual a 3 por 3.7. Y tomo la segunda, recuerda que las proporciones se hacen comparando dos razones. Tomo entonces 3.5 por 10 es igual a 7 por 5. Comparemos aquí, 1.5 por 7 es igual a 10.5 y 3.5 por 3 es igual a 10.5. Y miremos la otra razón que tenemos acá. 3.5 por 10 da 35 y 7 por 5, 35. Quiere decir que los lados sí son proporcionales. Efectivamente, son proporcionales porque los productos me dan una constante. Entonces decimos que los triángulos ABC y PQR son semejantes por el criterio de lado, lado, lado. Y miremos por último el tercer criterio, que es lado, ángulo, lado. Dos triángulos que tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Decimos que son semejantes entre sí. Miremos acá. O tiene que tener, si yo voy a trabajar el lado A, tiene que estar el ángulo alfa y el lado C. Si voy a tomar este lado, el lado C, el lado C tiene que ser correspondiente el ángulo que está acá. Es decir, tomo los lados A con A' es igual a CS' y alfa deben de ser iguales para que los triángulos sean semejantes. Miremos el ejemplo. El ejemplo me dice, ¿son los triángulos ABC y DEF semejantes? Miremoslo acá. Vamos a verificar, veamos primero que sus lados sean proporcionales. Armo la razón 3 con 9 es igual a 4. Ojo, si empecé tomando el 3, debo empezar en todo armando el valor del primer triángulo entre 12. Hago la razón y si yo multiplico 3 por 12 da 36 y 9 por 4 da 36. Entonces decimos que los productos cruzados son iguales. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Mira aquí ahora los ángulos. Si nos damos cuenta, me están señalando que los ángulos son rectos. Entonces, son semejantes, tienen la misma medida. Por lo tanto, decimos que los triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces vamos a hacer ahora, prepárate para el saber, una serie de preguntas aplicando todo lo dado. Componente geométrico métrico, la competencia de razonamiento, debes argumentar y explicar el por qué.
Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 1. Tenemos esta imagen. Me dicen, la figura muestra dos triángulos rectángulos y algunas de sus medidas. Con base en la figura, Miguel afirma que la medida del lado AB corresponde al doble de la medida del lado AE. La afirmación es A, correcta, porque un triángulo tiene lados de longitudes pares y otro de longitudes impares. B, incorrecta, porque los triángulos de la figura poseen lados con longitudes diferentes. C, incorrecta, porque se desconocen las medidas de los ángulos de los dos triángulos. Y D, correcta, porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes entre sí. Podemos afirmar entonces que la respuesta sería, ojo, debo observar el triángulo. Me dice que correcta porque un triángulo tiene lados de longitudes pares y otro de longitudes impares. Eso no tiene nada que ver ahí. Observemos aquí bajo si son semejantes o no y bajo qué criterio. Podemos mirar que por lo menos el triángulo grande ABC tiene 12, 20 y tiene un ángulo en común. Mira el de adentro, tiene 10, 6. Quiere decir que 12 es homólogo con 6, 10 con 20 y tienen el ángulo comprendido entre ellos. Entonces quiere decir que bajo el criterio de lado, ángulo, lado, los triángulos son semejantes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes bajo el criterio de lado, ángulo, lado. Entonces, concluimos ahí. Terminamos por ahí la clase. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos la próxima.